en cuanto a la iglesia, ¿realmente estaremos esperándolo conscientemente? Me da gusto que poco a poco se están llenando más las sillas. Es una alegría verles, hermanos. Ya hace tiempecito que no estaba acá al frente, desde el mes pasado. Pero me da gusto verles y es una alegría poder saber que estamos gozosos esperando. Todas las señales que se están dando son señales, no es el fin, pero sí el principio, de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero lo importante es de que estemos preparados para decir, mi Señor, a la hora que quieras. Tú que estás en línea, si el Señor viene algún día y tú vienes el domingo y encuentras cerrado y no encuentras a nadie, ¿qué vas a decir? Ay, me quedé. Ay, no me llevó. Si tienes esa esperanza, si tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, seguramente te va a llevar, aún y que seas un hijo no fiel. Porque Él sí es fiel, Él sí cumple. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza, que Él sí nos va a cumplir lo que nos ha prometido. Así de pie, hermanos, por favor, vayan a el libro. ¿Se recuerdan qué libro estamos estudiando? Levítico. Vayan al libro de Levítico, por favor, en el capítulo 20. Vamos a dar lectura a los 7 primeros versículos de Levítico 20. Búsquenle, los espero. Levítico 20, los primeros 7 versículos. Una vez que le tengan, vamos a darle lectura todos unidos. ¿Todos estamos en Levítico? Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en la que ofrece a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, constituyéndose con Moloc. Y la persona que enderece a encontradores o adivino para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y así dejamos su tiempo, hermano Ernesto. ¿Cómo están, hermanos? Nuevamente, un gusto estar aquí, pues juntos, sobre todo estar juntos, ¿verdad? Y alrededor de la palabra de Dios y alrededor de la cena del Señor, de la mesa del Señor, que es un privilegio que no cualquier persona tiene, hermanos, solamente los hijos. Y a nosotros como hijos estamos alrededor de su mesa en este día. Algunos en sus hogares están con sus elementos y bueno, nos unimos con ellos igualmente para adorar al Señor a través de la Santa Cena en este día. En este pasaje vamos a hacer una pequeña oración y empezamos. Padre nuestro, rogamos que nos enseñes tu palabra, Señor, que este mensaje de Levítico nos hable a nuestros corazones.
y que podamos nosotros entender lo que nos quieres decir, como se lo quisiste decir a tu pueblo Israel en aquellos años, en aquellos siglos pasados. Que los principios son los mismos, han cambiado las condiciones, han cambiado la ley, cambió la gracia, pero los principios se mantienen. Y eso es lo que queremos sacar de lección en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Llegamos al capítulo 20 de Levítico. Hemos venido en este recorrido por Levítico hablando de la santidad. Es un libro que nos llama a la santidad, es un llamado de Dios. No es un llamado solo del Antiguo Testamento. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor dice que debemos nosotros santificarnos y crecer en santidad, ¿verdad? Que debemos apartarnos de toda idolatría, de toda fornicación, de toda cosa perversa en nuestra vida, hermanos. Y así entramos entonces a este capítulo que está dividido en varias secciones, aquí en Levítico capítulo 20. Los primeros 5 versículos nos hablan de la adoración a Moloc, un tema que ya habíamos visto en el capítulo 18 y que lo volvemos a retomar aquí. En los versos 6 al 8 nos está hablando del espiritismo. También el versículo 27 nos habla del espiritismo, nos habla de las relaciones con los hechiceros, con los adivinos, con aquellas relaciones que tienen que ver con buscar el futuro, pero no a través de Dios, sino a través de las fuerzas malignas, de las fuerzas del mal. En los versículos 9, el versículo 9 nos habla de la maldición a los padres, de la desobediencia y de la no sujeción a nuestros padres. Hay una maldición que se puede dar cuando desobedecemos a nuestros padres y que Dios está consciente y tiene un pago para ellos. También los versos 10 hasta el 21 nos habla de todas las aberraciones sexuales que ya vimos en el capítulo 18. Realmente esta es una repetición desde el punto de vista punitivo. ¿Qué es eso de punitivo? Bueno, la pena, el castigo que merece todo aquel que tenía ayuntamiento o que tenía relación sexual con un familiar cercano. Eso es una repetición desde los versículos 10 al 21 de estas enseñanzas del capítulo 18 que ya estuvimos viendo, así es que las vamos a ver un poquito más ligeramente esa sección. Y los versículos finales de los versos 22 al 26 nos dan las razones que tiene Dios para que nosotros vivamos apartados, separados, como un pueblo diferente, como un pueblo especial. Estos son los últimos versículos del capítulo 20. Muy bien, entramos entonces a los primeros 5 versículos, la idolatría hacia Moloc, un tema que ya vimos, un tema que ya lo vimos en el capítulo 18, pero quiero señalarles aquí 2, 3 cositas. Miren, hermanos, dice en el versículo 2, al final, el que si ofreciere alguno a sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Hermanos, hay muchas cosas que si nosotros actuáramos bajo la ley, bajo los preceptos que dice la ley del Antiguo Testamento, tendríamos que apedrear a mucha gente hoy en día. Miren, por ejemplo, aquella pareja que deja a sus hijos con la maestra televisión en su casa y se van a trabajar los dos. Toda la filosofía, el internet con pornografía, todas esas cosas que se quedan los hijos abandonados. Un día visitábamos mi esposa una familia que conocemos y los niños asomándose ahí por la ventana, ¿verdad? Solos, abandonados, temerosos, viendo ahí por la ventana. ¿Y cuántas personas merecerían ser apedreadas? Mujeres que entregan sus hijos a los brazos de Moloc hoy en día porque los abortan, hermanos. Primero se meten en la relación sexual, quieren el placer sexual, pero no quieren la responsabilidad. ¿Cuántas miles y millones de mujeres en el mundo tendríamos que apedrear hoy en día porque están entregando sus hijos a Moloc? ¿Qué era entregar a sus hijos a Moloc? Ponerlo en los brazos de aquel ídolo abominable que estaba incendiado en un fuego interno era una estatua de bronce que le prendían fuego dentro y que se ponía al rojo vivo esa estatua. Y ahí ponían a sus hijos y lo echaban en el hueco de Moloc, entre el fuego. Lo sacrificaban a Moloc, o sea, lo mataban a aquel hijo. ¿Y cuántas mujeres hoy en día dicen, no, pues es que yo no puedo andar batallando con un niño? Se meten en la relación sexual y después no saben cómo quitarse de encima
el producto de esa relación. Y matan al niño. Le inyectan una cosa, se toman una pastilla, lo abortan, y hay miles y millones de mujeres que merecerían ser apedreadas hoy en día. Si actuáramos como dice la Biblia en Levítico, bajo la ley, tendríamos que apedrear a muchos miles y millones de mujeres y de hombres y de personas que ofrecen a sus hijos a Moloc. Ídolos abominables de los tiempos actuales, a los cuales los hombres y las mujeres ofrecen a sus hijos. El Señor Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. Y luego también dijo, vayan por favor a Mateo. Hay un versículo ahí que quisiera que viéramos, que está ahí en Mateo capítulo 18, en el versículo 5, y cómo el Señor nos hace responsables de nuestros hijos, hermanos. Nos va a pedir cuentas por nuestros hijos un día. Dice Mateo capítulo 18, en el versículo 5, dice la Escritura, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, noten, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, un niño, un inocente pequeño en las manos de una pareja, está recibiendo la vida que Dios le dio. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el salmista David. Está recibiendo una vida que Dios puso en este ser nuevo que está llegando a esta tierra. Y luego dice el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Todos los niños son de Cristo. Ellos creen en Dios de manera natural, inocentemente creen en Él. Después se activa el pecado y después se alejan de Dios. Pero cuando están pequeñitos, cuando están en embrión, cuando nacen y cuando son unos pequeños inocentes, ellos son hijos de Dios. Dice, pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por un lado, la lapidación de una mujer que entrega a sus niños, que mata a sus niños. Y por otro lado, el consejo de Jesús, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino y que se le hundiera en el profundo del mar. Hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Dios los puso en nuestras manos y vamos a dar cuenta por ellos un día. Muchos de los problemas hoy en día de los hijos no son realmente problemas de los hijos, son problemas de los padres. Porque los padres los abandonaron, porque los padres los dejaron, porque los padres los entregaron al dios de Moloc y los pusieron a ver la filosofía de este mundo, los mandaron con sus amigos que no les estorben, los echaron a la calle y entonces ahora regresan con toda esa filosofía. Y ahora los padres dicen, no, pues es que este hijo no me obedece, es que este hijo salió un mal hijo, es que es un mal hijo. ¿Cuánta es nuestra responsabilidad? Porque nosotros los entregamos, nosotros no hicimos el trabajo, nosotros no les enseñamos la palabra, no oramos. Estaba hablando con una mujer hace poco y le decía, tienes que orar con tu hijo, con tu hija, tienes que acostarte ahí cuando se vaya a dormir y leerle una porción de la escritura y orar y enseñarle a orar. No le puedes decir, ahí lee la Biblia, ahí te dejo, me voy a trabajar y ahí te dejo para que leas la Biblia. ¿Van a ver la Biblia? Van a abrir el internet y van a ver pornografía y van a ver toda la podredumbre que hay en internet. ¿Sí o no? La carne no se sujeta a Dios. Nosotros por nosotros mismos no buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos. Nosotros tenemos que arrodillarnos con el pequeñito, tenemos que orar con ellos, tenemos que enseñarle a balbucear las primeras palabras de Dios, del Señor, en el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que leer con ellos, tenemos que orar con ellos, tenemos que enseñarles la palabra preciosa del Señor, la semilla sembrada en el corazón de ese pequeño. Y no entregarlos a Moloc, no prenderles la radio para que aprendan toda la filosofía. Ahí están cantando las de Vicente Fernández con toda la filosofía mundana. Y los radios prendidos en las casas y la Biblia guardadita para el domingo. Hay que sacarla el domingo.
¿Qué es eso, hermanos? Eso no es la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. No los podemos entregar a Moloc. Y hay muchos Moloc hoy en día. Muchas versiones de Moloc. Diferentes versiones de Moloc. La música, la filosofía, las amistades, las prácticas, las modas. Las modas, queremos estar a la vanguardia del día de hoy. Todo eso es Moloc transformado. Las versiones de Moloc que tenemos hoy en día. Dice vean por favor, en Ezequiel 23, el pueblo de Israel, tristemente, hermanos, se entregó a estas prácticas. Por eso Dios decidió llevarlos al cautiverio. Dice en Ezequiel 23 que el pueblo de Israel se entregó a estas prácticas. Verso 37. Estoy en 23:37 de Ezequiel. 23:37 de Ezequiel. Y dice la escritura ahí cómo es que el pueblo de Israel pues quiso ponerse en tono con la tierra donde llegaron, en tono con el pueblo. Porque han adulterado, dice el verso 37, y hay sangre en sus manos. Estoy en Ezequiel 23:37. Y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, el mismo mensaje, ¿verdad?, de Mateo, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Quemaron a sus hijos, los aventaron con Moloc. Y dice en el versículo 38, aún esto más hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Fíjense cómo en vez de irse a la iglesia, en vez de irse al templo, se fueron a ofrecer a sus hijos a Moloc, porque dice en el versículo 39, pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Vete a la iglesia y después que regreses te vas allá con tus amigos y te vas a la pachanga, te vas a la fiesta. El mismo día que fueron a la iglesia se fueron con Moloc. Mira, nomás con que te vayas a la iglesia, con que estés un ratito ahí, aunque no entres a la escuela dominical, aunque no, lo que sea, nomás con que te asomes a la iglesia y que cumplas. Y después te vas a donde tú quieras. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Que nosotros, como padres, muchos de los problemas de los hijos son los problemas de nosotros, porque no queremos batallar con los hijos. Las mujeres dicen, no, pues ¿cómo va a batallar con ese muchacho? Que se muera, ¿lo matamos? Claro, no dicen así, ¿verdad? Por supuesto que no dicen así. Nomás te tomas esta pildorita, mira, no te va a pasar nada, no va a haber ninguna consecuencia. Y así te vas tranquila a trabajar, no te molesta ningún muchacho que andes ahí jalando. He visto madres solteras, hermanos, con el niño por ahí atrás y la madre apurada con sus zapatillas altas y su bien pintada porque va al trabajo y el niño por allá atrás. En las tiendas batallando con los niños porque las madres solteras, es un estorbo ese muchacho, ¿para qué está aquí conmigo? Entonces me meto en la relación sexual y después me tomo la pastilla y lo mato. ¿Ya? Mujeres que deberían de ser apedreadas. Y dice la escritura que el pueblo de Israel envidió la forma de vivir de los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Si ellos se van a trabajar y si ellas se pintan y ellas se arreglan y todo muy bonitas, y yo toda chimoltrufe aquí en la casa con este montón de niños y todo. Envidiaron los estilos de vida de la tierra, de los pueblos de la tierra. Y se fueron y tomaron las prácticas. Y si acaso le dijeron al niño, mira, vete ahí, nomás asómate y después te vas con tus amigos. Después te presto el internet y ahí te dejo unas cuantas horas para que te diviertas. Pero asómate a la iglesia. Cumple, no dejes de cumplir.
Así le hacía al pueblo, hermanos. Dice que en el mismo día. El mismo día. A mí me llama mucho la atención que diga esto, porque realmente es como dice en otro pasaje. Temían a Jehová y adoraban a sus dioses. Así dice otro pasaje de la Escritura. Temían a Jehová y adoraban a sus dioses. Se iban con Moloc. Dice en el capítulo 5, verso 1, ahí mismo de Levítico, estoy en Levítico, capítulo 5, versículo 1, dice la Escritura ahí, que si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. La cultura de la denuncia es algo que Dios puso en el pueblo de Israel. Y acá en Levítico capítulo 20, en el versículo 4, dice que si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, el tal varón entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él para prostituirse con Moloc. Ya vivimos otra época de gracia. Si la vecina se metió con fulano y sutano y ha tenido 2, 3 abortos, y pues es su propia vida y hay que se arregle. Yo no me voy a meter en los problemas. Y creo que es lo que hacemos y es lo sensato para nuestro tiempo, ¿verdad? Es lo sensato. Ahora, ¿qué pasa si es mi hija? Ya no es la vecina. Ya no es algo que salió en el periódico, hay una gente que yo ni conozco. Pero ¿qué pasa si es mi hija? No le digo nada, no la vaya a ofender. No se vaya a enojar la muchachita, ¿verdad? Se metió, ya se fue con un hombre por ahí, salió a dar la vuelta con las amigas y regresó embarazada. Y ahora, ¿cómo le hacemos? No le digo nada porque se va a enojar. Va a hacer su berrinche y luego después ya ni va a querer estudiar, pobrecita. No, pues mejor que se tome la pastillita. Hermanos, nosotros somos responsables como padres para hablar y para decir y para poner una pauta de disciplina en nuestra vida. Yo sé que no estamos en el tiempo de la ley como para poner a la mujer allá afuera y apedrearla. No lo vamos a hacer, ni es lo que debemos hacer hoy. El mismo Señor Jesucristo, cuando le presentaron una mujer adúltera, ¿se acuerdan ustedes? Él no lanzó la piedra ni le dijo a los demás pues que lanzara la primera piedra el que no tenía pecado, ¿verdad? O sea, entendemos esa diferencia entre la ley y la gracia, la entendemos. Pero el principio se mantiene, hermanos. El principio se mantiene. Jesús le dijo a la mujer, no peques más, no peques más, no vayas a hacer lo mismo, cambia de vida, no andes en esos caminos. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad como padres. Pasamos al versículo 6. Hay mucho que hablar de Moloc, pero bueno, ahí se las dejo. Versículo 6 al 8, dice, habla del espiritismo. La persona que atendiera encantadores y adivinos. Hermanos, los encantadores, esa palabra es una palabra que denota encantamiento, engaño. Encantaban a las serpientes, ¿verdad? Las hacían levantarse y les hacían hacer ciertas cosas. Y esa palabra se aplica a toda la hechicería, a todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Necromancia, levitación, meditación trascendental, hipnotismo y todas esas cosas. El ocultismo. Hay canales que son vía para el ocultismo. Uno muy sutil de ellos hoy en día es la yoga. Ahí mandaron por ahí algo en el WhatsApp de algo que parecía muy bonito de Buda, pero el budismo es el camino a la yoga. Y la yoga es el camino al ocultismo, es meditación trascendental, es poner la mente en blanco. Y es dar entrada a espíritus diabólicos que llegan
a la vida. Hay cosas que las doctrinas orientales parecen muy bonitas, usan la cuestión de la buena alimentación, usan el ejercicio, usan ciertos movimientos, ciertas cosas que parece que son inofensivas, parece que son inocuas, pero son medios sutiles para cautivar la mente de las personas. Eso es peligrosísimo, hermanos. Y por eso Dios condena a lapidación a mujeres y hombres que andan coqueteando con el encantamiento y la adivinación, la hechicería y el ocultismo y todas esas cosas. Hay gente que ve los horóscopos. Hay gente que le teme al destino. Le teme al destino. Hermanos, ¿cómo le vamos a tener al destino si tenemos un Señor soberano que estamos en sus manos? Y que aún en estos días de pandemia, ¿cómo le vamos a temer a la muerte nosotros? Ahí andamos, yo no digo que, siempre se los he dicho y no quiero ofender a nadie, pero hay personas hoy en día que tienen mucho miedo, aún de los cristianos. Tienen mucho miedo. ¿Eso es congruente con el ser creyente? Yo pregunto. Hay que tomar precauciones, pero una cosa es tomar precauciones, ponerse el bozal, ¿verdad? Ya nos embozalaron a todos. Una cosa es ponerse el bozal y otra cosa es estar miedos con miedo. No, y si voy y si me contagio. Hemos visto hermanos que andan en el comercio, andan en sus negocios, tienen sus negocios abiertos y ahí sí no tienen miedo, ¿eh? Pero no pueden ir a la iglesia porque se pueden contagiar. Yo creo que no podemos exagerar las cosas. Hay que tener precaución, pero no tener miedo. Son cosas diferentes. Tenemos que saberlas distinguir. Hay iglesias que están batallando para recuperar al 30% de los miembros a la iglesia. En lugares donde ya pasó la pandemia, se supone, en Europa. Porque son hermanos que todavía están con miedo y el miedo no anda en burro, dicen, ¿verdad? No sé por qué dicen que no anda en burro, pero así dicen. Ok. Dice ahí en el versículo, estamos en el versículo 27, 20-27, el último versículo del capítulo 20, dice que el hombre que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados. Espíritu de muertos, el día de muertos, ya unos cuantos meses viene, y la gente les pone sus cirios, sus veladoras, les lleva de comer, platican con ellos, evocan espíritus de muertos. Esa gente merecería ser lapidada. Estamos en el periodo de la gracia, hermanos. Pero el principio sigue siendo el mismo. No tenemos lapidación hoy día. No hay pena de muerte hoy día. Déjenme platicarles un poquito de la pena de muerte. La pena de muerte. Los principales países del mundo, los más grandes países del mundo, tienen vigente la pena de muerte. Nosotros la vemos muy lejana porque en nuestro país, en nuestro país México, está abrogada la pena de muerte. No existe pena de muerte en nuestro país México. Pero China, India, Indonesia, Japón, muchos países de Oriente tienen vigente la pena de muerte. Los países que tienen vigente la pena de muerte en América son Estados Unidos y varios países del Caribe. Todo América del Sur y México incluido y Canadá no tenemos vigente la pena de muerte. Algunos países de África nororiental tienen vigente la pena. La gran mayoría de los países árabes tienen vigente la pena de muerte, de tal manera que con este recuento, Rusia no tiene vigente la pena de muerte, pero con este recuento les puedo decir que más de la mitad de la población que vive en el mundo vive en países donde tienen vigente la pena de muerte. ¿Dónde surgió la pena de muerte? En la Biblia, hermanos. Dios aprobó la pena de muerte y la pena de muerte está en el Antiguo Testamento. ¿Estará también en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 13.
en el versículo 3, dice la escritura ahí en el 13:3, dice que, bueno, desde el 1 dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? A las autoridades superiores. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice el verso 2. Los que resisten acarrean condenación. Ahora el 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz bien y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada. La espada representa muerte, representa ejecución. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El Nuevo Testamento, si bien estamos bajo la gracia, entendemos que hay un cambio vamos a decir, de la forma en que Dios ve el pecado y sobre todo el castigo del pecado, la parte punitiva del pecado. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento no está cerrada a la posibilidad de la pena de muerte. Y en ese sentido, muchísimas legislaciones lo ven necesaria la pena de muerte en muchos países. Hay países donde les cortan algunos miembros de su cuerpo, por ejemplo a los ladrones. Les cortan la mano, les cortan dedos, les cortan. De manera que es una necesidad en esos lugares porque hay tantísima violencia como en México prácticamente. Pero aquí en México tenemos que andar haciendo justicia por propia mano. Hace poco ahí en la colonia andaba un ladrón, nosotros veníamos acá para la iglesia y de repente al dar la vuelta ahí en una esquina estaba el ladrón allá abajo y todos los vecinos ahí pateando al ladrón. Pateándolo, golpeándolo y ándale, que se te ocurre. Y esta semana ya nos pasaron ahí el aviso de que ya vimos que ya están ahí las mantas arriba. Si te atreves a entrar a esta colonia te vamos a linchar. Y ya les mandaron un mensajito ahí con el ladrón que patearon la semana pasada. Dice, y yo le hablé con un vecino y me dice, no, es que es por demás. Dice, le hablamos a la policía, llega en 2 horas. Ahora, suponiendo que se llevan al ladrón, en 2 horas está fuera. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países? Pues que muchos están resguardaditos por la pandemia, policías y gente en la seguridad. Y por otro lado, hay una gran impunidad. Gran impunidad. No es que el procedimiento estuvo mal hecho, así es que este asesino, pues lo vamos a tener que dejar libre porque aquí se nos fue una letra y le pusimos 3 días en vez de 2 días. Entonces ya con eso ya no cumplimos la ley, tenemos que soltar al asesino. Y violó a una mujer ayer en la noche, pero como no vino el de aquí del ministerio y no se hizo la declaración a tiempo, pues entonces lo vamos a tener que soltar. No tenemos razón para dejarlo con nosotros. Y ahí andan los ladrones afuera y ahí andan. Y en los países más rudos, con pena de muerte, ¿por qué los narcos se los mandan a Estados Unidos? Porque aquí salen. O les ponen sus penthouse ahí en la prisión. Les ponen su televisión. ¿Se acuerdan lo que salió aquella vez no me acuerdo quién era de los narcotraficantes que les pusieron ahí les ponían su televisión y les ponían su baño especial? Porque aquí la ley, hermanos, se puede comprar muy fácil en nuestro país. Entonces, hay países, hay lugares, hay regiones donde se abusa de la gracia. Se abusa de la gracia. La misericordia y el perdón no es para abusar de ellos. No es para abusar de ellos, es un mal entendimiento de la gracia. ¿Qué pues perseveraremos en la gracia? Perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde. Decía Pablo en Gálatas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. No vamos a permitir. Dios es un Dios de bondad, pero es un Dios de justicia también. Tenemos que ver las dos caras de Dios. Dios es un Dios de juicio y de justicia también. Y si queremos ver la bondad de Dios, tenemos que entender también la justicia de Dios. Y la pena de muerte está plasmada en todo el Antiguo Testamento de una manera muy clara. La lapidación es muy clara en el Antiguo Testamento. Hoy en día hay cámara de gases, hay silla eléctrica y hay otros elementos
algunos países ahorcan, otros está la decapitación. Hay muchas formas de pena de muerte hoy en día en los países. ¿Es algo malo? Es algo necesario. No es algo precisamente bueno, es algo necesario. ¿Ustedes creen que Dios estaba muy contento cuando veía todas estas lapidaciones? Sin embargo, cuando aquel sacerdote, hijo de los sacerdotes, ¿quién fue? Ay, me estoy acordando. Que tenían mujeres extranjeras y tenían que ser despedidas. Y aquel hombre, a ver si se acuerdan quién era, lanzó a uno de los hombres que había tomado mujeres extranjeras y los alcanzó a los dos y los atravesó. Y Dios dijo que su descendencia de este hombre sería grande, sería bendita. A ver si se acuerdan de quién era, se los dejo de tarea. Pero es un caso donde nosotros vemos, bueno, ¿cómo es que Dios bendice a quien hace justicia? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a una persona que hizo justicia en esa ocasión? Y nosotros decimos, qué Dios tan cruel, ¿verdad? ¿Qué cosa tan cruel, tan sangrienta, tan fea? Bueno, la pena de muerte es necesaria. Es la justicia de Dios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dice Proverbios. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando nosotros abusamos de la gracia de Dios, cuando nosotros nos tomamos de la bondad de Dios y le exigimos que nos protege, que nos cuide y que nosotros andemos enlodándonos en el pecado, entonces Dios tiene que actuar. Dios se ve en la necesidad de actuar. Por eso dijo, todo esto que advirtió aquí en Levítico era parte del juicio de Dios y de la justicia de Dios para su pueblo. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que a un violador, a un asesino serial en esos países lo lleven a la lapidación, lo lleven al estrangulamiento, al ahorcamiento en un país árabe? Y yo te pregunto, ¿y qué pensarías si tu hija fue violada por un asesino serial y la mató? Que lo pongan en un penthouse en la prisión a este hombre con una pena capital de por vida, cuando es un hombre que ha andado cometiendo atrocidades y violó y mató a tu hija. ¿Estás de acuerdo o no con la pena de muerte? Que le dé una lana ahí a los de la barandilla para que salga a las 2-3 horas y que vuelva a hacer otra atrocidad con el otro más allá. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que no, hermanos. Cuando estamos del lado de la víctima, entonces pensamos diferente. La pena de muerte es necesaria, no es ideal, no es el ideal, no es nada, pero es necesaria y Dios así lo consideró. Dios así lo entendió y fue la forma en que Dios se lo expresó a su pueblo Israel. El versículo 9, hermanos, nos habla de la honra a los padres. Dice el Nuevo Testamento, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice Efesios, este pasaje está en Efesios, capítulo 6, verso 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. Pero hay jóvenes que no honran a sus padres, que no respetan a sus mayores y especialmente a sus padres, ¿verdad? Hacen su voluntad. Hijo, ve a hacer esto. Necesito que hagas esto. Necesito que vayas a hacer. No, yo ¿por qué voy a ir? Que vaya fulano. No, yo no, ahorita no puedo, estoy muy ocupado. Y siempre hay justificación. La escuela, las tareas, estoy muy ocupado. No puedo. O a veces se dice, sí, ahorita. Ahorita. Y el ahorita, pues ese ahorita no, nunca llegó, ¿verdad? Pero dice ahí en el 29, dice que
guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Dice el verso 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Por supuesto que no es una simple desobediencia ligera, pero es maldecir. Y claro, nosotros maldecimos a nuestros padres cuando no los honramos. Por ejemplo, recuerdo un caso de una mujer que su padre ya era muy grande y el dueño de la casa, ¿verdad? Y el papá le dijo, bueno, hijos, ustedes andan batallando, rentando, yo aquí estoy en mi casa, vénganse aquí a vivir conmigo. Y llegaron a vivir con el papá ahí. Y después que el papá se puso a poner más malo y más malo, él nos contó, dijo, pues me echaron al cuarto de atrás. Me echaron allá al fondo del terreno, allá había un cuartucho viejo ahí, y ahí me aventaron. Ya me siento como una piltrafa, dice. Y los muchachos jóvenes, fuertes y animosos estaban ahí ocupando toda la casa. Se la apropiaron. Y al papá lo aventaron allá atrás, al muladar. Nosotros honramos a nuestros padres cuando les damos un cobijo y un lugar. Los hijos, aún casados, cuando tienen padres que están en necesidad, tienen que suplir su necesidad, tienen que ayudarles. Dice la Escritura, ¿sí? Las viudas que están solas, que no tienen apoyo, que son mayores de 60, esto y el otro, pónganlas en la lista para que las ayuden. Pero aquellas que tienen hijos y que tienen familia, dice, sus hijos deben ser responsables de ellas. Deben de cuidarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a nuestros padres, hermanos. A veces hay que bañar a un padre que ya no se puede mover, hay que quitarle la ropa, hay que bañarlo. Me tocó bañar a mi papá varias veces y hay que quedarse con ellos en la noche. A veces en el hospital ahí no hay una cama, no hay un sillón, hay que acostarse en el piso ahí esperando, porque ahí está el papá. Hay que sufrirle un poquito con los padres, hay que honrar a nuestros padres. ¿Cuántos hombres y familias y mujeres y que están peleando muchas veces porque están ellos peleando porque no quieren el compromiso? Nosotros conocemos una familia que estamos visitando y dice, es que nadie ayuda a mi mamá, dice la señora. Somos varios, dice, y todos dicen, yo no puedo, yo no quiero. Ay, arréglate tú, ay, tú, esto. Y la señora que visitamos está enferma, pero a ella le toca cuidar a su mamá. Y los otros no se quieren meter. Honraremos a nuestros padres cuando ni siquiera les damos un techo y un cuidado. Cuando no suplimos para sus necesidades, cuando verdaderamente tienen esa necesidad. ¿Honraremos a nuestros padres así? En ninguna manera. Entre paréntesis, hermanos, el hombre aquel que asaeteó a la pareja se llamaba Fines. Era de la línea sacerdotal. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y los alanceó a ambos. Hizo justicia. Pena de muerte. Y Dios, si quieren ver la historia en Números 25 después, ahorita no la vamos a ver, van a ver cómo Dios bendice grandemente a Fines. Y sorprende, a mí me sorprendió un poquito, porque bueno, ¿cómo es posible? Si este hombre tenía un sentido de justicia tan desarrollado, y a veces nosotros tenemos un sentido de negligencia tan desarrollado, no somos capaces ni siquiera de tocar con el pétalo de una rosa a nuestra niñita porque se va a ofender. Ni siquiera para decirle algo a la vecina como un consejo por la situación que está viviendo su propia familia. No nos queremos meter en problemas. Hoy vivimos en una sociedad que no quiere molestarse. No se quiere molestar. Paso al verso 10. Bueno, no voy a tocar aquí el detalle porque ya lo vimos en el capítulo 18. Del verso 10 hasta el verso 21 está repitiendo los pecados, el pecado de adulterio, la fornicación, la relación de la desnudez de las tías, de las primas, de los cuñados, de nueras, etcétera, ¿verdad? No voy a entrar a este detalle, ¿verdad? Solamente quiero decir que más abajo, hasta allá, hasta el versículo 22,
dice ahí en el versículo 22, guardad todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, ya no sea que os vomite la tierra en la cual yo les introduzco para habitar en ella. Hermanos, tristemente, la tierra que vomitó a los cananeos, vomitó también a los israelitas. Tristemente. Vayan por favor a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 24. 29, 24. Y dice ahí la escritura, en el verso 24, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Se inclinaron a ellos, como al caso de Moloc. Verso 27. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra, o sea, los vomitó la tierra, con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Hermanos, ¿cómo se llamaba la tierra a la que iban a entrar ellos? ¿Cómo le decía Dios? Para que entren a la tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra deleitosa, una tierra fructífera, una tierra que no tenía ningún problema en cuanto a la abundancia de lo que producía. Esa tierra fructífera y de grande bendición, la más hermosa de todas las tierras, dice el Señor en otro pasaje, me parece que en Jeremías. La más hermosa, la más preciosa de todas las tierras. Esa tierra vomita a sus moradores. No soporta el pecado. Porque ahí está la presencia del Señor. Ahí está el templo. Ahí está el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, o iba a sacrificar a su hijo Isaac. El monte Moriah. Ahí está Sión. Ahí está el monte de los olivos, donde subió el Señor al cielo y dijo, así como habéis visto, le habéis visto subir al cielo, así regresará en las nubes como le habéis visto. Hoy cantamos un hermoso canto de esto, ¿no? Es una preciosa tierra, hermanos. Es un lugar hermoso. Yo a veces he pensado en la posibilidad de ir a Jerusalén, pero digo, lo vamos a conocer de todas maneras. Hasta modificado. Hoy en día, si alguien va para allá, pues que una misil que mandaron los sirios y que los iraquíes y los iraníes y que va uno ahí, a lo mejor yo nunca he ido a la tierra de Israel y no me da muchas ganas, pero digo, un día vamos a estar en ese lugar. Gracias a Dios. Todo el pueblo de Dios vamos a estar ahí y vamos a honrar a nuestro Padre Celestial en ese lugar. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra preciosa, hermanos, lo podemos creer. Y vamos a estar ahí gozándonos con nuestro Padre Celestial. Vean por favor en Segunda de Reyes capítulo 21. Segundo de Reyes capítulo 21. El pueblo de Israel se apartó del Señor, tristemente. Segundo de Reyes capítulo 21. Versículo 2. Ahí dice en el versículo 2 que Manasés, bueno, desde el verso 1 está hablando del heredero, del hijo de Ezequías. Ustedes recordarán al rey Ezequías, un rey que enfrentó a los asirios y los expulsó de Jerusalén. El rey Ezequías, un rey que tuvo grande fe en un Dios vivo y verdadero, pero que cometió un error. A veces, para mí es un gran misterio esta situación de la oración de Ezequías. Y un día le voy a preguntar, ¿por qué se le ocurrió rogar y llorar y patalear delante de Dios para que le diera más años de vida?
Porque ¿saben una cosa? La oración, el gran clamor de Ezequías y su llanto y todo lo que pasó, permitió que Dios le diera más vida, 15 años más de vida. Pero ¿saben qué pasó en esos 15 años? Nació este muchacho. 21:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, porque ya había muerto Ezequías, el padre, el que pidió más vida. Y reinó en Jerusalén 55. Es el rey que más reinó de todos los reyes. 55 años reinó. El nombre de su madre, ahí está el nombre. Y luego dice, hizo lo malo. Verso 3. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Entonces todos los pecados que están acá en el Levítico 20 que estábamos viendo ahí, de los versículos 6 o 10 hasta el 21, de los versos 10 al 21, y toda la hechicería y todo lo que vimos de la hechicería en los versículos 6 y al 8, todo eso lo hizo Manasés, tal cual, y más que eso. Dice en el versículo más abajito, ahí en el versículo 6, dice que pasó a su hijo por fuego. O sea, no se conformó con tener un montón de ídolos y adorar a las estrellas del cielo y la astrología y todo eso. No se conformó, sino que le faltaba algo: entregar a su hijo a Moloc. Pasó a su hijo por fuego y, dice en el versículo 6, dio por observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, lo mismo que Dios les había dicho al pueblo y advertido en Levítico 20, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Es lo que este hombre hizo, este famoso Manasés. Y tenemos entonces ahí, hermanos, en el versículo 9, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, dijo, si estos hicieron orgías, yo voy a hacer orgías más grandes. Si estos entregaron a 5 hijos por semana, yo voy a entregar a 10. Él se entregó. Y tristemente, hermanos, hay cristianos que se alejan de Dios, que tienen el ejemplo de sus padres, como este caso de Manasés, que tuvo el ejemplo de su padre Ezequías, y sin embargo son peores de pecadores. Se entregan al pecado más fuertemente. Alcoholismo en hijos de cristianos, drogas en hijos de cristianos. Se entregan al doble del pecado de lo que sus padres se entregaron a él. Hermanos, la ley era necesaria porque establece un orden de vida, pero la ley no salva a nadie. El cumplimiento de la ley no nos salva. Todos los principios de la ley están vigentes como principios, no como ritos, no como ceremonias, no como actos que tenemos que repetir. Ya no estamos sacrificando animales, ya no estamos apedreando gente, ya no estamos haciendo eso. Pero los principios se mantienen. Dios aborrece el pecado. Y si estamos hablando de santidad, no podemos dejar de mencionar todas estas cosas denigrantes que Dios castigaba con la muerte. La pena de muerte, una necesidad, no solamente para los impíos, sino una necesidad para el propio pueblo de Dios. La pena de muerte dentro del pueblo de Dios. Dios levantaba a los ejércitos enemigos y los mandaba contra su pueblo. Pena de muerte. Dios les mandaba denunciar el delito del vecino. Y si no lo hacían, él era partícipe de esos pecados del vecino. Qué tremendo, ¿no? Santidad, hermanos, es la enseñanza del Levítico. Tenemos que fortalecerlos en la santidad. Y vamos terminando acá en... Voy a irme a 1 Tesalonicenses capítulo 3. ¿Cómo es que Dios hace diferencia, hermanos? Dios hace diferencia entre
los impíos y su pueblo. Y es más severo muchas veces con su pueblo, porque los impíos están en ignorancia. Como Pablo decía, lo hice en ignorancia. Perseguí al pueblo de Dios en ignorancia. Me entregué a cosas pecaminosas, pero lo hice en ignorancia, en mi dureza de corazón. Pero ahora que conocemos al Señor, ¿cómo podemos hacer esas cosas? Somos responsables conscientes. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Con este termino. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 12. Primera Tesalonicenses 3, 12. Dice el apóstol Pablo que nosotros, la ley no nos sirvió para, nada más nos mostró nuestro pecado, eso lo dice en Gálatas, nos mostró nuestro pecado y nos acercó a Cristo. Y ahora con Cristo, en el versículo 12, dice, el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad, delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo te va a encontrar el Señor cuando venga? Yo estoy seguro que el Señor está muy cerca. Hace poquito me mandaba un mensaje un amigo de muchos años. Él tuvo una tremenda caída en su vida, una prueba muy difícil en su vida, pero me dio mucho gusto escuchar su mensaje que me mandó por el WhatsApp y me dice, hermano, dice, las cosas se han puesto color de hormiga y el Señor está muy cerca. Y yo pensé que este hermano andaba en el mundo y que andaba allá, pero me dio un gusto. Después le hablé y le dije, hermano, ¿sabes qué gusto me da? Que estás caminando con él. Dice, sí, hermano, tuve un gran tropiezo, dice, y me lamento mucho, dice, y perdí cosas y hay consecuencias en mi vida. Estoy sufriendo las consecuencias, pero he vuelto a la comunión con el Señor. Y es lo más precioso, hermanos, que nosotros caminemos en santidad y que esperemos. Imagínate qué hermoso será que el día del Señor venga, que el Señor venga, nos encuentre limpios, nos encuentre en una comunión preciosa con Él. No nos avergonzaremos, sino que estaremos con los brazos abiertos, Señor, llévame contigo, Señor. Estaremos gozosos de ir a su presencia. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te glorificamos y te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres santo. Y tú has dicho, sed santos, porque yo soy santo. Padre Santo, líbranos de toda maldad, líbranos de ser irresponsables con nuestros hijos. Líbranos de todo engaño de la hechicería, Señor. Líbranos de deshonrar a nuestros padres. Líbranos de no tener responsabilidad para con aquellos que nos trajeron a este mundo por el amor que había en esta pareja. Líbranos, Señor, de todo pecado sexual, de sexualidad, de pornografía, de fornicación, de engaño, de lascivia, de todo mal pensamiento. Líbranos, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, haznos entender a los cristianos que somos un pueblo diferente, separados del mundo. No estamos aquí para mezclarnos con los pecadores, mucho menos para practicar sus cosas, sus prácticas, sus costumbres, sus formas de vida. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para compartirles el evangelio de la salvación en Cristo. Por eso te rogamos, Padre Celestial, que tengas misericordia de tu iglesia. Que tu iglesia no esté temerosa, que no esté asustada, porque las noticias asustan, porque muchas cosas asustan a la gente. Y muchos no están interesados en que se termine esta pandemia. Y va a seguir el problema, pero tu pueblo no puede permanecer así. Tu pueblo tiene que seguir adelante como pueblo de Dios. Nosotros somos baluarte de la verdad, somos los que estamos aquí para anunciar la verdad, para dar esperanza a este mundo, Señor. ¿Cómo vamos a hacer el día que nos presentemos ante ti, cabizbajos, diciendo, Señor, perdóname porque tuve miedo?
Padre Celestial, ayúdanos a tener valor, a tener precaución, pero a tener valor. Ayúdanos a tener fuerza. Fortalece a tu iglesia, Señor, y que la iglesia tuya viva verdaderamente tu palabra, que la viva en santidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahorita que hermano Ernesto dijo que iba a preguntar, me hizo recordar que yo en un principio